para tener una estrategia de combate real a la criminalidad, a la inseguridad que azota al país. Hoy queremos darle un espacio amplio al debate de este tema para poder tener visiones en contraste sobre lo que se está haciendo. Nuestro periodista Javier Paniagua nos presenta el debate de Trivisión. Adelante, Javier. ¿Cómo atender la crisis de seguridad que enfrenta Costa Rica en estos momentos? Bueno, ese es el tema que vamos a desarrollar en el debate Trivisión. Se encuentra con nosotros la diputada y además quien es presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, doña Gloria Navas. Y por otro lado, por parte del Ejecutivo se encuentra con nosotros el ministro de Seguridad, Mario Zamora. Gracias a ambos por estar aquí con nosotros en debate Trivisión. Encantado. Bien, para iniciar, doña Gloria, usted había conversado en días pasados y usted incluso ha dicho que el presidente no gira los recursos para seguridad y además hemos tenido 900 homicidios que se ha registrado según el OIJ el año pasado y el último corte, 185 asesinatos este año, doña Gloria. ¿Insiste en esa tesis de que no se le ha pasado presupuesto para combatir la seguridad? El presupuesto es insuficiente. Eso es un hecho cierto y eso lo podemos comprobar. Casualmente estuve en una comunicación a través de un funcionario de la Fiscalía de los Estados Unidos ayer, hablando sobre este tema de seguridad y de violencia y también buscando algunas soluciones en instituciones de los Estados Unidos que pudiéramos nosotros utilizar. Y el punto esencial que él señalaba es que se necesita presupuesto. Presupuesto para investigar, presupuesto para nombramientos, presupuestos para uniformes de las autoridades, etcétera. También presupuesto para todo el equipo tecnológico. En fin, entonces lo que nosotros hemos venido observando es que sin presupuesto suficiente es muy difícil hacer esta pelea. Y el reclamo, digamos, a nivel del Poder Ejecutivo es básicamente con el ministro de Hacienda, que es el que tiene la cabeza y la dirección con el presidente de la República en estos temas, y y esa es la opinión que nosotros tenemos aquí en la Asamblea Legislativa también, hay una idea muy aterrizada en el sentido de que básicamente hay una tremenda preocupación con el pago de la deuda externa y que no se puede hacer tanta inversión en seguridad. Entonces, el reclamo sigue vigente, latente y, por supuesto, actual. Con respecto a esto también, don Mario, incluso también usted ha señalado, ¿verdad?, que por el tema del impuesto a las personas jurídicas más bien se le ha disminuido el presupuesto a seguridad. ¿Sigue usted sosteniendo esta tesis? Sí, en efecto, es un impacto significativo, la reducción de un 90 son aproximadamente 25% menos, es decir, nos queda casi un 65% aproximadamente de ese impuesto. Pero en lo que decía doña Gloria, comparto que el país durante muchísimos años no invirtió lo mínimo necesario para poder mantener un pie de fuerza que le garantice la seguridad de vida a nuestro país. Los servicios policiales son servicios sumamente caros. Cuando nosotros observamos un policía de fuerza pública con su chaleco antibalas, la comunicación, su arma M4 y 9 milímetros en el cinto, son casi 2 millones de colones que le cuesta a los contribuyentes costarricenses ese solo policía en eso que estamos viendo físicamente en su uniforme. Fíjese que cuando yo dejé el Ministerio de Seguridad en el año 2014 y regreso en el 2023, me encuentro casi el mismo número de policías de hace 10 años, teniendo no solo una mayor población, sino un fenómeno criminal más complejo. Y a veces es bueno tener una tabla de comparación. Cuando estábamos en el 2014, Panamá tenía menos efectivos policiales que nosotros. Hoy en día tiene 29,000. Eso quiere decir que ese país
tomó en serio el tema de la seguridad y en aquel momento Panamá también exhibía tasas de criminalidad muy superiores a las de Costa Rica. Hoy en día esta inversión no solo en el número de efectivos policiales, sino en las capacidades tecnológicas, estas referencias que hablaba doña Gloria, de que nuestros referentes, por ejemplo, nos indican que las policías técnicas cada vez deben asemejarse más al FBI, las policías de frontera cada vez más al control del Border Patrol, que es la patrulla estadounidense que hace control de frontera, y ahí es donde vemos nuestras diferencias de rezago, o sea, tenemos poca tecnología, tenemos que hacer uso intensivo de efectivos policiales que también están limitados en el tiempo y en el espacio, no los podemos poner en todas las zonas que requeriríamos. Entonces, la suma de todo esto pues genera un escenario de administración difícil. Debo decir que, bueno, en medio del escenario hacendario, que es limitativo para el Ejecutivo, este año se inyectaron 24.000 millones al Ministerio de Seguridad, que nos va a permitir no solo inyectar mejores uniformes, sino también contar este año 2024 con 300 nuevas plazas. Pero el 2023 también los señores diputados nos aprobaron un presupuesto de 6.000 millones, que al final terminó siendo de 4.300, y en eso se aprobaron otras 300 plazas. Hemos hecho un esfuerzo porque muchas personas se pensionaron este mes de enero, que había alguna serie de incentivos para acogerse a la pensión. Entonces, toda la suma de todo esto nos está permitiendo tener en este instante 935 policías en la Escuela Nacional de Policía, que empezarán a ingresar en números de 100 cada mes. Y tenemos además las 300 plazas nuevas, más 200 que nos quedaron vacantes por gente acogiéndose a la pensión. Entonces, en general, en este 2024 el país va a poder inyectar 1.500 nuevas personas a los servicios policiales. Esperamos con eso un primer paso. Pero acá la logística, el uso de recursos tecnológicos, eso es importantísimo para potenciar la fuerza de la policía. Si usted quiere potenciar a la policía, usted requiere mecanismos de movilidad, vehículos, motocicletas y hacia dónde movernos. Ahí es la parte inteligente que con cámaras y centros de mando y control podemos mejorar la respuesta de policía. Pero ese es el reto país que tenemos. Bien, con respecto a esto, y doña Gloria, vamos a ver, la crítica que usted lanza al Poder Ejecutivo por el tema del presupuesto, que incluso hasta el mismo Estado de la Nación ha dicho que es un presupuesto fiscalista porque paga, ¿verdad?, el tema de las deudas, pero deja un poco descuidado el tema social. Eso es la estar atento, aunque se ha aprobado el tema de los intereses, que ha pasado, que ya lo está diciendo don Mario. Pero, doña Gloria, incluso yo se lo he señalado en varias ocasiones, el proceso de una ley aquí en la Asamblea Legislativa. Es decir, ya se sabe que reciben comparecencias, reciben a los diversos expertos en el tema, después terminan, hacen consultas a las diversas instituciones involucradas, eso con solo una ley. Ahora 10 leyes, doña Gloria, y además súmele el tema de la prisión preventiva que dice el Poder Judicial que puede dañar la imagen internacional del país. Ahora va a requerir 38 diputados. Mientras, al mismo tiempo, los civiles se están protegiendo cada vez más, están cada vez más cárceles, es decir, como una cárcel a nivel interno en la casa, me refiero, resguardándose con cámaras de seguridad, alambres de púas, es decir, encerrándose cada vez más y se están matando. Ya había dicho yo y eso nada más voy a señalar la Asamblea Legislativa primero, doña Gloria, porque no se toca el Poder Judicial, ahorita lo vamos a hablar. ¿No es más bien lento el proceso en la Asamblea Legislativa, que incluso el presidente, no lo voy a repetir, el presidente hizo la crítica que la señaló directamente a usted, doña Gloria? ¿Qué opina usted al respecto? No es muy lento el proceso aquí en la Asamblea Legislativa de 10 posibles leyes para combatir la inseguridad. Bueno, el presidente dijo que yo estaba sentada en la galleta. Eso no es cierto. Estamos trabajando mañana, tarde y noche, ¿verdad? Yo respeto al presidente, pero yo sé que es higadoso e impulsivo. Ya lo conocemos y eso no produce ninguna sorpresa ni tampoco va a desmejorar el trabajo que tenemos nosotros que hacer. En primer lugar, hay que entender que hubo un acuerdo que se suscribió, entre comillas, a finales del año pasado y que iniciamos trabajo en enero de este año,
que fue lo que se llamó la mesa de trabajo y se mantiene con ese nombre y estamos trabajando integrando al Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo y el Poder Judicial. Porque en el tema de seguridad, y esto hay que informarle muy bien y le agradezco su pregunta a la población, el tema de seguridad es seriosísimo, no solo en Costa Rica, sino a través de los otros países internacionalmente. Vea que tenemos la ayuda de guardacostas de parte de los Estados Unidos, están en proceso de escáneres y otro tipo de ayudas sumamente importantes. Pero lo cierto del caso es que esto es un trabajo integral, tenemos que trabajar de manera conjunta. Por eso me agrada mucho que haya invitado a don Mario, porque realmente esto no es un debate, sino es un tema informativo y también de reflexión de cómo podemos mejorar el trabajo. Entonces, con una mesa de trabajo se están estudiando y proponiendo proyectos de ley. No son solo los 5 primeros que habló el presidente, ni 10 proyectos tampoco, son más los que se están integrando a la mesa de trabajo, que luego de lo que nosotros concluimos, aparte de informar a las autoridades, pasa por la Comisión de Narcotráfico. ¿Por qué? Porque la Comisión de Narcotráfico y Seguridad es la que está especializada en esta materia y donde se traen expertos, discusiones que se promueven ahí y se recomiendan cuál es el proyecto un informe positivo, un informe negativo, y luego esos informes por lo general pasan a la reunión, y esa es parte de la tramitología de los jefes de fracción, porque los jefes de fracción están representados en la comisión, pero ellos también tienen que ver las leyes. Y luego sigue el trámite ante el plenario legislativo, sin perjuicio de otros procesos más expeditos que existen. Pero en el debate, y creo que la gente lo experimenta, hay mociones que se presentan que hay que votar. Cuando se habla de las mociones 137 es porque hay que enderezar algo del proyecto y echarlo para atrás a la comisión. Es decir, para hacer una ley hay una tramitología que está dispuesta no solo en la Constitución Política, sino también en el reglamento de la Asamblea Legislativa, que no es un simple reglamento, sino es un reglamento parlamentario. Entonces, esa tramitación es importante, pero lo que hay que aclarar es que no solo con leyes vamos a resolver el problema, eso es insuficiente. Y por otro lado, también hay confrontación, entre comillas digo confrontación porque es un órgano técnico de la Corte Plena, la Corte Suprema de Justicia, hay que pedirle en cierto tipo de proyectos su opinión. En unos casos esa opinión, si no la contesta en cierto tiempo, pues no se toma en consideración, pero por lo general la opinión de los magistrados de la Corte Plena es una opinión que hay que valorar muy bien. En el tema de la prisión preventiva, por ejemplo, que usted está señalando, ellos están haciendo 2 observaciones básicas. Una, que se rompe con el debido proceso porque hay una supuesta prisión preventiva automática, lo cual no es cierto, eso podemos aclararlo. Y en segundo lugar, también se está hablando con respecto a la prisión preventiva de que se ampliaron algunas situaciones en la reforma y que ese tema afecta la organización de la Corte Suprema de Justicia, que se necesitan 38 votos. Aquí el criterio es que votemos con 38 votos, porque esos cuestionamientos se pueden resolver ya en los procesos propiamente dicho. Creo que es muy lento para preguntarle también su posición, don Mario. Incluso que quiero añadir, si usted también quiere, doña Gloria, después comentar también, porque el Poder Judicial, y añadir sobre este lento proceso tal vez que se puede apreciar en la Asamblea Legislativa, pero añadiéndole a el tema del Poder Judicial, hay mora fiscal, hay mora judicial, no hay justicia pronta ni cumplida, y también tiene su situación ahí en particular. Es decir, nosotros tenemos 3 poderes de la República. ¿Qué opina usted entonces en torno a este proceso en el Congreso y el Poder Judicial? Mire, Costa Rica tiene sus tiempos y siempre hay una frase que termina siendo también muy sabia. A veces lo urgente no da paso a lo importante. Entonces, aquí por eso hemos venido conversando y teniendo esta interlocución muy constructiva. Incluso creo que dentro de esos proyectos, uno de los que mejor contenido tiene
gracias a que doña Gloria convocó una mesa de trabajo para ir perfeccionando con el criterio de los expertos lo que fue la ley que vamos a tener en materia de lucha contra los préstamos gota a gota. Eso es para mí, digamos, un modelo de referencia de la forma de cómo frente a un tema tan delicado y que está afectando a tantas miles y miles de personas, que era relativamente desconocido. Nosotros le agradecemos mucho a doña Gloria que hubiese tenido desde el Poder Legislativo el liderazgo para convocar a tantos sectores, convencerles de la importancia de este flagelo, porque justamente hace año y medio era una especie de, la gente sabía que existía pero no se hablaba de este problema. Uno oía historias de que a alguien lo golpearon y parecía como algo escaso, y el hecho de poderlo presentar ante la opinión pública, el hecho de que la Asamblea Legislativa hubiese convocado un panel de expertos, que tuviera un primer texto y que ese texto fuera perfeccionado desde la vista de personas del sector de la banca, de la policía, de la justicia. Eso se llama, y es importante explicar, un texto sustitutivo, es decir, se puede presentar un proyecto de ley, pero si nosotros observamos que hay defectos en el proyecto o hay que mejorarlo, y a veces mejor planteamos otro, entonces se recomienda un texto sustitutivo y se vuelve a redactar con los cambios pertinentes. Entonces, como era originariamente, no va a terminar así. Casualmente, ya que lo está mencionando usted, perdone la interrupción, Mario, pero en este momento, y don Javier, usted en este momento está en la Corte y supuestamente, independientemente de lo que suceda, si nos contestan, si no nos contestan, el asunto es que lo vamos, en ese caso específico, posiblemente va a estar listo para discutirlo el próximo martes ya en el plenario. Eso urge, pero un proyecto de esos no es cuestión como, ¿verdad?, de soplar y hacer botellas. Hay que hacer consultas, hay que mejorarlo, hay que verificar que no haya choques constitucionales, y aún así hay cuestionamientos, pero es un proyecto esencial, tal y como lo está diciendo mi colega. Y aquí lo importante es que aquí sí coincide lo urgente con lo importante. Es un texto muy importante, que el hecho que se haya atendido de forma urgente no quiere decir que se menospreció la calidad del proceso. Entonces hubo muchas horas de trabajo aplicado a ese texto, y hoy tenemos una legislación que espero además sea referente en América Latina para abordar este tipo de situaciones. Entonces, con esto quiero decir que, por supuesto, tenemos tareas pendientes en diferentes niveles. Tenemos el fenómeno criminal producto del componente extranjero que nos llega, hizo que nos saltáramos la evolución criminal predecible con la que venía Costa Rica trabajando. Es decir, tenemos una criminalidad esencialmente delitos comunes, con una mínima participación de criminalidad organizada dedicada al narcotráfico. De pronto, la producción de más cocaína en Sudamérica, principalmente Colombia, y ahora extendida a Venezuela y Bolivia y Ecuador como zona de paso. La llegada de los carteles mexicanos, que hemos visto el patrón de comisión de violencia en muchas de las víctimas de homicidio, en donde se ve la marca mexicana casi como si ellos lo hubieran hecho. La confluencia de estos factores externos en asocio con la criminalidad local ha generado pues que de pronto tengamos un fenómeno criminal que evolucionó muy rápidamente y que hoy nos reta primero a una gran reforma de modernización policial basada en tecnología de punta, sin lugar a dudas. Desde el punto de vista de la administración de justicia, el elemento que usted mencionaba es central, la mora judicial. Es decir, juicios que pueden durar 4 o 5 años definitivamente no hacen favor, digamos, a la situación, al clamor de justicia ciudadana que todos tenemos. El tema legislativo, donde hay que construir voluntades alrededor de una modernización de una legislación que sea conteste con la nueva realidad del fenómeno criminal. Y por supuesto, hay al final de este proceso 2 elementos que también hay que incorporar. El tema del tratamiento penitenciario,
para que nuestras cárceles no sean reservorios en donde los grupos criminales ya detenidos siguen gobernando a su organización. Ahí tenemos que también hacer un gran esfuerzo de analizar qué elementos podemos hacer para que las cabecillas de grupos criminales no sigan gobernando a sus organizaciones desde la cárcel. Ahí tenemos que hacer todo un análisis de... Y finalizo con el tema de prevención, del cual no debemos olvidarnos. La prevención es la que evita a estas organizaciones seguir incorporando gente, porque nada hacemos deteniendo 3, 4 personas y son rápidamente sustituidas también. En el caso de Punta Arenas, creo que nos estamos enfrentando a situaciones que nos conmueven. El hecho de que el principal sicario de Punta Arenas tenga 16 años, una persona que se supone ha matado más de 5 seres humanos, realmente conmueve porque sabe uno que va a ser un proceso que no solo la detención soluciona, esa es la expresión de un fenómeno social que lamentablemente se vuelve un poco fuera de control y que tenemos que atender más allá de la justicia penal y desde la policía, desde otros escenarios. Vea, disculpe que lo interrumpa. Es que, siguiendo la misma línea de don Mario, nosotros tenemos que entender que un sistema de justicia criminal tiene la etapa relacionada con prevención, la etapa de sanción y la etapa de ejecución de pena. Es decir, eso debe trabajar en forma conjunta. Prevención, entonces, ¿qué tenemos en crisis? Educación, trabajo, y cuando hablamos de educación, el idioma inglés, conectividad. Entonces, si no atacamos prevención, no avanzamos mucho en la evitación de la comisión del delito. Es que cuando ya llega a los tribunales, ya se cometió el delito. Ahí es donde comienza la etapa jurisdiccional. Y la etapa de ejecución de la pena es importante porque hay una disposición constitucional que habla de la resocialización. Sí, parte de la pelea contra la delincuencia es resocializar, integrar que la persona se incorpore otra vez a la sociedad y que no cometa más delitos. Eso es una forma de atacar también la delincuencia. Y aquí estamos hablando de delincuencia convencional, como la delincuencia del crimen organizado, ¿verdad? Y transnacional. Entonces, sí es importante nosotros tener claros esos conceptos y que la población los entienda para que no se imagine cosas que no están ocurriendo o malas interpretaciones que también se dan por la forma en que la prensa informa, reitero, con este tipo de asuntos. Quería retomar nada más, don Mario, que usted lo aclare, el tema de la percepción, que se dio, toda una discusión o debate, el tema de la percepción de los asesinatos o de la crisis de seguridad. ¿Qué quiso usted decir con esto? Es decir, ¿queda la subjetividad de las personas? No, le agradezco la pregunta porque me permite aclarar. Jamás he dicho yo que el problema de criminalidad es perceptivo, no. Lo que yo sí dije es que hoy la gente percibe a la fuerza pública como en su momento percibió a los médicos y personal sanitario de la Caja cuando enfrentaron al COVID. Todos sabíamos que sí, había personas muriendo en los hospitales, pero no reaccionábamos culpabilizando a los médicos y al personal de la Caja por esa muerte, sino más bien reconociendo una heroicidad en ellos de que haciendo el máximo esfuerzo estaban ahí, arriesgando su integridad física para salvar vidas de personas. Yo percibo que así ve la gente también a la fuerza pública. Personas que están en uniforme, en lugares críticos, que como hemos visto ya cada vez más se enfrentan a tiros a las bandas criminales, les disparan. Estuve hace poco con nuestros colegas que detuvieron una banda de 6 individuos que les habían disparado y un policía enseñándome los moretones en su tórax, producto de que lo salvó el chaleco antibalas. Estos son elementos que me parece a mí, desde el punto de vista de la percepción, que la gente reconoce ese esfuerzo en la fuerza pública, lo cual yo agradezco. Y es así también con otras policías. El alto reconocimiento al trabajo del OIJ que tiene la población también es merecido, es por el trabajo abnegado que hacen estos funcionarios. Entonces, el país está viendo que sus fuerzas de seguridad están al máximo
haciendo el mejor esfuerzo para encarar este fenómeno criminal. La mejor forma de apoyarles es justamente mejorando sus condiciones operativas, por supuesto, dotándolos de la más alta tecnología, pero también con una legislación y aplicación de la justicia penal que lleve justamente a los infractores a la cárcel. Recordemos que a diferencia de otros países, aquí no estamos hablando ni de detenciones masivas, ni de aplicación irrestricta del poder de fuerza que tiene el Estado. Lo que estamos diciendo es que concretamente en materia de homicidios, quienes lo ejercen y casi de forma despiadada matan a mansalva, todo el peso de la ley debe caer sobre ellos. Nuestro sistema fue diseñado pensando en la resocialización de las personas. Y hoy cuando nos encontramos con personas que ya tienen la personalidad del criminal profesional, reincidente, permanente, que vive del crimen, aprovechan todas esas pequeñas ventanas para seguir delinquiendo. Y esto es lo que la población también llega un momento en que se siente afectada, porque hay víctimas. Todos, parte del temor que tenemos, que nos genera el crimen, es la posibilidad de ser víctimas potenciales de esos actos criminales. Estuve con los padres en la escuela del Cairo de Siquirres, y es impensable que alguien le dispare a un sujeto cuando atrás tenía a un grupo de niños entrando a la escuela con sus madres. Es decir, el gatillero le dispara a un sujeto y dispara en ráfaga, habiendo atrás madres y niños entrando a una escuela pública. Mario, precisamente por ese ejemplo que usted está dando, porque eso es para que la población entienda el idioma en que estamos tratando de hablar esto, que no es tan fácil. El tema es establecer claramente que el tejido social cambió. Sí, señora. Cambiaron las condiciones de lo que era la sociedad costarricense. Se convirtió en una sociedad violenta. Entonces, si es violenta, para efectos de la investigación de los casos se necesita la prevención, que básicamente está a cargo de la fuerza pública. En el momento que se comete presuntamente un delito, entra el organismo de investigación judicial, que es la policía judicial. Tiene que hacer un estudio, tiene que hacer una investigación, necesita técnicos, necesita médico forense, necesita gente que analice el ADN, en fin, todos esos técnicos es parte del cuerpo policial, por eso se llama organismo de investigación judicial, porque se creó y es parte de la Corte Suprema de Justicia. Pero, perdón, sí. Y además, agregarle, doña Gloria, que evitar caer en el narcoestado, que usted dijo que podíamos estar a las puertas de caer en esto. Sí, bueno, yo estoy hablando precisamente de la situación violenta del tejido social. Eso implica entonces que hay que comentar algunas penas en algunos delitos. Pero nosotros en ese estudio, si usted ve las leyes especiales que se aplican en el Código Penal, las penas son bien elevadas. Por ejemplo, en legitimación de capitales, en el transporte de drogas y todo eso, se llega hasta 20 años de prisión. Eso es una gran cantidad de años. Entonces, la etapa de ejecución es lo que la gente cree que salen muy fácilmente. Es importante informar que la Corte Suprema de Justicia presentó un proyecto de ley para la ejecución de la pena, que es toda esa tramitología y la salida en libertad eventualmente con el cumplimiento de la pena o con un beneficio por razones especiales que tienen que estar sometidas a estudios y valoraciones. Pero también se presentó un proyecto del Poder Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia de la ley penitenciaria. Y hemos estudiado en la mesa con los expertos que están llegando y que estamos trabajando, que la ley penitenciaria básicamente tiene que ser a nivel administrativo, no jurisdiccional como es la ejecución de la pena. Entonces, el acuerdo que se hizo muy bien estructurado es que la ley penitenciaria es tema administrativo y empatarlo dentro de la misma ley de ejecución de la pena. ¿Qué significa eso? Oye, que vamos a tener que hacer un texto sustitutivo. Estamos empatando las dos leyes para que funcione algo que le falta a Costa Rica desde hace muchos tiempos. En adaptación social se han venido basando en circulares meramente reglamentarios. ¿Por qué? Porque no han tenido una ley penitenciaria. Ese trabajo es un trabajo importante. ¿Para qué? Para que la gente cumpla su pena
cuando por razones especiales de estudios criminológicos, apoyo familiares, etcétera, pueden reformarse de camino precisamente porque están presos, pero que se les puede dar una oportunidad según las circunstancias. Pero el Instituto de Criminología que entre en funcionamiento en la ley de penitenciaria tiene que tener expertos, tiene que tener trabajadores sociales, tiene que tener psicólogos, tiene que tener trabajos sociales, ¿verdad? Importante el trabajador social y por supuesto verificar que hay un trabajo. Pero la población no quiere darle trabajo a alguien que está metido en la cárcel. Entonces, ¿cómo vas a resocializar a una persona si no hay labor que ofrecer? Eso es parte de lo que hay que educar a la población, sabiendo que la persona que se puede exponer hacia la sociedad otra vez es porque ya pasó por una serie de estudios, análisis psicológicos, etcétera, y que ha mostrado una mejor conducta y tiene las bases, pero también la sociedad, y ahí es donde tiene que terminar un trabajo integral, la sociedad colaborar con esa reintegración de personas al tejido social sin riesgo de que vayan a delinquir otra vez. Doña Gloria, bien, terminamos el debate, se nos fue el tiempo volando tanto a don Mario como a doña Gloria. Nada más así, de manera muy rápida, ya se aprobó en primer debate el proyecto de naturalizaciones de don Rodrigo Arias, se aprobó en primer debate en el Congreso. Está también el agravante para condenar a los que recluten menores de edad para el tema de sicariatos. Todos esos proyectos siguen avanzando y demás. Ya terminamos, entonces vamos a darle un minuto de cierre para que puedan hacer como conclusión cada uno y poder culminar este debate. Iniciamos por las damas. Doña Gloria, un minuto. Muchas gracias, Javier. Primero, felicitarlo por el programa, agradecerle mucho porque la información objetiva, positiva, tranquila a la población es importante. Agradecerle a don Mario la participación aquí y decirle a la población que estamos haciendo todo el esfuerzo para mejorar las circunstancias, para traer paz social al país y para que Costa Rica tenga un nombre no solo a nivel nacional, sino internacional, como un país democrático, de paz y que brinda seguridad a la ciudadanía. Don Mario. Yo quisiera decir que estamos viviendo un especial momento histórico, porque esto ha dejado de ser mera criminalidad y ha pasado a ser una amenaza real para el Estado de Derecho y para nuestra democracia. Los grupos criminales ya no solo se limitan a hacer actos criminales, dominan territorios, sojuzgan personas, pagan porque las personas ejerzan el libre tránsito, para que puedan ejercer el derecho al comercio. Este fenómeno que empieza a aparecer debemos contenerlo con nuestra máxima fuerza democrática y desde el Estado de Derecho. Y en ese término quisiera finalizar mi intervención haciendo un parangón. Espero que esta vez lo haga mejor con el tema que lo hice anteriormente en otros medios, con la comparación del momento actual con el escenario del cáncer. Este es el momento de que o paramos el cáncer o hará metástasis en otras partes del cuerpo social. Esta es la importancia de este momento, porque la intervención es crucial en este instante. Aún tenemos situaciones, tenemos un poder judicial muy sólido, muy firme, vemos la justicia actuando, deteniendo policías, fiscales, aquí no se le tiembla el pulso a nadie, el sistema está funcionando, detecta una filtración, la procesa, la confirma y reacciona. Eso es lo que podemos hacer como democracia y bueno, agradecer su oportunidad en el programa para manifestar estas ideas. Muchísimas gracias. Gracias a Mario Zamora, ministro de Seguridad, así como a la diputada Gloria Navas y además presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico. Gracias a ambos. De esta manera terminamos con este debate de Trivisión sobre la seguridad. Regresamos hasta el set en Liberen en Guanacaste, donde ustedes, compañeros, tienen más. Adelante.